No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Nos acompaña en cabina Lidio Caret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias del alma. Don Lidio. No, para mí es un honor, un placer y una bendición divina también el hecho de estar acá con ustedes y con el país. Muy felices de que esté con nosotros. Le cuento que la semana pasada, cuando veía la entrevista del expresidente Danilo Medina, yo decía, wow, qué bueno, mira cuántas personas lo acompañaron del partido. Esto quizás envía un mensaje de unidad, pero entonces ayer vemos la entrevista de Abel Martínez, donde revela algunas cosas. Por ejemplo, lo del gallinero, que el problema no fue el gallo, sino el gallinero, haciendo referencia a la estructura del partido, que no lo apoyaron en su proceso electoral, entre otras cosas. ¿Cómo está el PLD ahora mismo? ¿Hay una división? ¿Están trabajando en limar esas asperezas? ¿O qué es lo que está pasando dentro del partido? El Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en un momento verdaderamente auspicioso, porque el hecho de que lleváramos a cabo el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez con tanto éxito, que eligiéramos nuestras autoridades con verdadero atino y en un marco de respeto a la institucionalidad, expresión democrática, y que nosotros estemos ya prácticamente en el camino de volvernos a abrazar con el pueblo dominicano, augura un futuro luminoso para el Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo no conozco en el país que haya una organización política, en este caso un partido político, que tenga tanta raigambre democrática en su quehacer. Es decir, que nosotros cada 4 años llevamos a cabo nuestro congreso, la gente tiene la oportunidad de presentar sus ideas en los las distintas áreas de la vida del partido. Don Lidio, pero por eso no, porque Lili hacía elecciones aquí en el país. Entonces, lo que está pasando es que ayer ustedes tuvieron en una entrevista a un ex candidato a la presidencia del partido diciendo de que se está empujando un candidato, de que se está inclinando la balanza hacia un lado, como pasó en el 2019. Y un ex candidato que dice que lo dejaron solo. No, yo pienso que, yo vi la entrevista, él no dice que lo dejaron solo, él dice que alguna parte, según su punto de vista, no le respaldó una parte, pero él incluso cuando fue proclamado ganador, dijo cómo el partido se había involucrado en ese proceso. En el proceso interno. Interno, pero también en el proceso externo. Hay que ver todas las actividades que llevó a cabo el candidato presidencial con el respaldo en todo el país de los estamentos del PLD. Siempre, de todo hay en la viña del Señor, siempre habrá puntos de vista encontrados, porque en un lugar donde no hay contradicción no hay vida. Claro. Lo que hay que saber cómo dirimir las contradicciones. Pero el compañero Abel Martínez es un activo de nuestra organización, está aspirando, está buscando ser candidato nuevamente y nada, no va a escatimar esfuerzo como ninguno de los que están aspirando para lograr esa posición electoral. Yo le puedo mencionar algunos nombres, por ejemplo. Margarita Cedeño, luego de la contienda interna, duró 1 año y medio para salir a la calle a hacer campaña. Sí. Esa es la realidad. Francisco Javier, que el mismo Abel denunció ayer que él fue la persona elegida para ser designada, fue la palabra que utilizó Abel, para ser el director de campaña. Sin embargo, nunca ocupó esa función. Y luego escribió una carta lapidaria indicando de que Abel es el candidato perfecto para perder las elecciones, citó en esa carta. Solamente para mencionar esos 2 casos, pero hay muchísimos más que no se le veía ninguna caravana ni haciendo actividades para ver actividades de apoyo. No se vio nada de eso. Mira, Máximo, lo que
yo te puedo decir es que cuando Francisco Javier presentó su renuncia, explicó sus razones. Yo puedo no estar de acuerdo con las razones, pero él explicó por qué entendía que no debía mantenerse en esa función, porque no había unificación de criterio entre el candidato y el jefe de campaña. Entonces, eso, bueno, es un punto de vista que uno tiene que respetar. Entonces, en el caso de Margarita, ella tuvo una participación, incluso fue de la que cuando se proclamó ganador Abel, pues nada, manifestó su respaldo. Y yo te digo, cada personalidad, cada ser humano tiene un conjunto de circunstancias que configuran su personalidad y determinan su accionar. Entonces, a veces meterse en el interior de uno es muy harto difícil, harto difícil. De todas maneras, nosotros sí sabemos que el país no nos respaldó en esas elecciones por muchísimas razones que no voy a explicar ahora. Pero sí sabemos que ese país se está lamentando de no habernos respaldado. El país se está lamentando de no haber votado por el PLD. Claro que sí, porque es que cuando compara los últimos 8 años, sobre todo que son los que más recuerda, con lo que está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero nosotros vemos, le voy a poner un solo ejemplo. Nosotros dejamos este país encendido. Con Punta Catalina rebajamos el costo de la energía eléctrica. Cuando la pandemia, ay mi madre, si no hubiera habido energía eléctrica 24/7, bueno, porque la gente sin abanico para refrescarse y sin televisión en la casa, ¿tú crees que lo hubieran mantenido encerrado? No hubiera sido posible. Y nosotros dejamos al país con un servicio de 911 que miles de vidas se salvaron gracias a ese servicio. Pero en el gobierno del presidente Abinader, esos servicios tan eficientes prácticamente se desplomaron. Es como, por ejemplo, nosotros con la visita sorpresa, los campesinos siempre eran olvidados, pero con la visita sorpresa se potencia ese sector tan importante de la vida del país y logramos que esos campesinos que no lo habían soñado nunca se convirtieran incluso en exportadores. Es decir, no solamente se elevó su dignidad con la participación en el proceso productivo, sino que ellos se convirtieron en sujetos de su propia historia. Bueno, así como ven cosas positivas, así hay que destacar la otra parte de la moneda, por ejemplo, los casos de corrupción que se han destapado. No, Carolina, sí, yo te digo lo siguiente. Nosotros no tenemos todavía ningún condenado. Y hasta que un juez no emita una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no podemos hacer un juicio definitivo. En el PRM tenemos gente condenada. Para mí, la peor expresión de corrupción es el narcotráfico. Te lo voy a explicar. El narcotráfico no solamente hace que una persona se enriquezca de manera miserable en el sentido moral, sino que envenena el cerebro de millones de jóvenes y adultos. Porque cuando la droga se vende, se come el cerebro, se convierten en guiñapos los drogadictos. Entonces, nosotros decimos que incluso en este gobierno, aparte de eso del narcotráfico presos, dirigentes del PRM, nosotros tenemos muchísima gente que han sido imputada, que han sido señalada en el gobierno actual, incluso que hay gente que han sido sacada de ministerio. Pero, don Lidio, y esa respuesta suya, Karina, no da referencia más que nada quizá de transparencia de parte del gobierno. O sea, porque seamos honestos, la corrupción lamentablemente está impregnada en el ADN del ser humano, lamentablemente, que aspiramos a que no sea así, pero esa es la vida, esa es la realidad que tenemos. Y a mí me cuesta pensar que en el tiempo de gobierno que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, la respuesta de un presidente en funciones sea, ¿de qué corrupción usted me está hablando? Y hoy en día tenemos un presidente
que primero no opina en los temas judiciales, pero el Ministerio Público se ha encargado de llevar a la justicia incluso a funcionarios de este gobierno. Eso no es una declaración de transparencia más que otra cosa, porque son actos individuales. Sí, pero es que hay gente que la han señalado y no se ha hecho nada, incluso que han sido interrogados. Pero bueno, el Ministerio Público lo ha tratado con mano de seda. Incluso a nosotros la medida de coerción eran de años y ellos han sometido gente suya. Y cuando de buenas a primeras aparece una resolución, una sentencia diciendo que se vaya a su casa. Digo yo, entonces se trata de que los del PLD tienen que pasar años con medida de coerción y los del gobierno se van de una vez para su casa. ¿Cuál caso fue ese? Que no recuerdo. Maestro, no. Máximo, dejémoslo ahí. Lo que sí yo creo que debo aprovechar con el asunto de la pregunta de Jorge y obviamente de Karina. Lo del PRM también pasaron años aguantando su asunto allá. ¿Cuál es el caso de Brecht? Sí, bueno, pero lo de Odebrecht estaba en el contexto del gobierno. Lo que quiero decir es que quizás no podemos hablar de una diferencia en el trato. Que hayan dilaciones en el Ministerio Público, sí, las hay. En Odebrecht que había de todos los partidos. Sí. Ya es diferente y era en el gobierno del PLD. Entonces eso era diferente. No lo podemos comparar con lo que ha pasado con algunos funcionarios del gobierno actual. Pero yo quiero decir lo siguiente. Uh-huh. La corrupción, como decía Jorge, es algo que existe desde que la humanidad es humanidad. Sí. Hay ese problema, porque cuando el ser humano no comprende lo que es, nos vamos a meter un tema profundo. Si yo creo que yo soy el cuerpo, que mi vida termina con el cuerpo, que soy un amasijo de carne, de sangre, etcétera, todo eso, y que la vida se reduce a eso, ¿qué pasa? Hay gente que dice, bueno, mientras el cuerpo esté con vida, yo voy a aprovecharme. Es diferente a que si yo pienso que yo soy mucho más que el cuerpo, que yo soy conciencia, que yo soy alma, que yo soy un ser divino, entonces la riqueza no la va a buscar en lo exterior, porque ¿qué es lo que hay en lo exterior? Los 5 elementos que componen todo el cuerpo y el universo. Éter, espacio, aire, fuego, agua, tierra. Eso compone todo el universo. Le falta espiritualidad a la gente para... Le falta eso, saber que además de esos 5 elementos, tenemos una espiritualidad. Por eso la ciencia cuántica, la física cuántica dice que los seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Mire, ustedes lo saben mejor que yo, pues la juventud tiene más vuelo en eso muchas veces. La física cuántica es la más alta expresión de la ciencia. Más del 30% del Producto Bruto Interno bruto se debe a la física cuántica. Todo esto que estamos haciendo acá. Entonces, ella dice, el ser humano es un ser espiritual viviendo una experiencia humana en el cuerpo. Hasta que no Hay unos espíritus como medio oscuros, porque hacen y deshacen, don Lidio, y acaban con todo. No necesariamente a propósito de ese comentario, Máximo, pero quisiera, don Lidio, una reacción suya. Antes de, yo me imagino que tenemos una pausa por ahí pendiente, pero antes de irnos, justo hace apenas 5 o 10 minutos, el tribunal rechazó la solicitud de extinción del caso Antipulpo. Ese es el caso en el que está involucrado el ex jefe de seguridad del presidente Danilo Medina, el general Adán Cáceres. ¿Alguna reacción de parte suya a eso? No, porque el tribunal está haciendo parte de un proceso. Puede haber una petición y rechaza o acepta. Ahora hay que esperar cuando evacúe la sentencia. Cuando el estamento judicial evacúe la sentencia y si la sentencia no favorece al imputado, tiene el derecho de apelar a una instancia superior. Y bueno, eso termina con si así lo decide el imputado, con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, cuando emite una sentencia, esa adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Entonces, si alguien cometió un error, deberá pagar. Deberá pagar. Porque al Estado se va a servir, no a servirse. Porque Juan Bosch nos decía siempre que la vida política tiene que ser un servicio incondicional. Y cuando él fue a Nicaragua a solidarizarse con el pueblo de Nicaragua, encontró aquella famosa frase en una casa de monja que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y realmente, en la vida política, solo le da sentido a ese ejercicio cuando uno sirve, porque cuando tú sirves a los demás, cuando tú sirves en el Estado, estás haciendo un servicio eminente, porque estás sirviendo a toda la colectividad, claro, a todo el país. Entonces, no se beneficia a Pedro nada más, sino también Jorge, Karina, Máximo, Lidio, Pedro, Juan, etc. Es decir, que uno puede hacer de la política verdaderamente una causa enaltecedora. Porque tú te imaginas lo que es hacer feliz a un pueblo. Hacer que la gente se sienta dichosa. Yo digo que para mí no hay cosa más importante que trabajar para hacer de la sociedad dominicana una sociedad de clase media. Porque cuando tengamos clase media como la clase prevalente, hegemónica, entonces tendremos un país en el cual desde que nace un crío hasta que su alma deje el cuerpo, todo está asegurado. Claro. Y tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces tú vas a la dirección del Estado, al ejercicio político en el Estado, para hacer un trabajo de desarrollo integral. Que también esto es muy importante, Jorge. El trabajo de desarrollo integral en contacto con la pregunta ahorita. Nosotros, a veces los países solo piensan en el desarrollo material. Es decir, países desarrollados, con una economía desarrollada, Estados Unidos, Europa, etc. No, el desarrollo no puede ser solamente material, tiene que ser integral, ético, moral, humano, emocional. Porque eso es lo que le da alegría a un ser humano. Tú puedes tener todos los cuartos del mundo, pero si tienes desajustes emocionales, morales, etc., tú das lástima y terminará mal. Entonces nosotros en la República Dominicana, sobre todo tenemos que invitar a la juventud que cada día se enamore más del quehacer político. Pero justamente hace unos días teníamos esa conversación aquí en cabina, como que ya en esta época no tenemos esos grandes formadores, esos grandes líderes políticos que inspiraran a la juventud a seguir los caminos de la política, por ejemplo, como el profesor Juan Bosch, el profesor Peña Gómez. Ahora mismo, ¿cuáles serían esos referentes? ¿Ahí? Bueno, tú lanzas una pregunta, Karina. Para una persona que aspire a servirle al país, el referente principal es su propia conciencia. Es decir, que mi deber. Es decir, independientemente de que Lidio falle, que Lidio cometa errores, por el hecho del lidio político cometer errores, yo, Juan, no voy a inhibirme, no voy a privarme del ejercicio de la vida política, porque yo puedo ser un factor influyente en la transformación del país y de la visión política. Y tenemos referentes siempre permanentes del fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. Así es. Entonces, él se entregó en cuerpo y alma. Ese para mí es el referente permanente de todos los jóvenes y de todo el país. Salieron vivos del Congreso Reinaldo Pared, el 10º Congreso. Sin embargo, ustedes tienen otro reto, que es el Congreso que va a elegir a quien será el candidato o la candidata para las elecciones del 2028. Según la ley electoral, debería ser a partir de octubre del año previo a las elecciones. ¿Para cuándo tiene el PLD? Porque el PLD siempre sorprende. ¿Para cuándo tiene el PLD previsto seleccionar a la persona que va a encarar al candidato del PRM y la Fuerza del Pueblo? Máximo, la pregunta es muy importante y obligada, ya sea Jorge o Karina o tú lo iban a hacer. Así es. Entonces, nosotros estamos ahora en el proceso de que, bueno, yo soy el coordinador de una comisión que se formó, en la que estamos Alejandrina Germán, Melanio Paredes y yo, y que se completará más adelante, la Comisión de Arbitraje y Unidad. Arbitraje y Unidad. Esa comisión
está responsabilizada de que de aquí al primer trimestre del año próximo, las personas que aspiran a ser candidato o candidata presidencial del PLD para las elecciones del año 2028, pues nada, lleven a cabo sus aspiraciones de tal manera que nosotros terminemos con una unificación sólida para que en el año 2027, cuando se presente definitivamente el candidato de acuerdo a lo que la ley establece, esa persona, hombre o mujer, concite el respaldo del pueblo dominicano por haber concitado el respaldo unánime, monolítico, en la familia PLDista. Si el primer trimestre del año que viene ya ustedes van a tener un candidato. No un candidato. No un candidato, por favor. Tendremos a una persona que se ha dicho que aspira y entonces nosotros someteremos esa aspiración a las personas que lo manifiesten. Con la ayuda nosotros vamos a tener conversaciones, todas las que sean necesarias, con la Junta Central Electoral para hacer la cosa de tal manera que no violentemos la normativa electoral. Porque una cosa es que nosotros nos aboquemos a elegir un candidato, sí, y otra cosa es que nuestra gente se dé a conocer. Porque, ¿qué pasa? O sea, sabía café, pero es chocolate. No. Pero y eso, y una cosa. No, Máximo. Y si mañana la Junta dice, ¿ustedes saben qué? Nosotros reconocemos que cometimos un error en el proceso anterior, validando el proceso interno del PLD, que utilizando los recursos de la Junta y validando ese proceso de consulta. Y si mañana la Junta dice, este proceso no puede llevarse a cabo, hay unos tiempos establecidos y deben respetarse. Sí, no, porque nosotros sabemos que la Junta tiene claro que los actores políticos son fundamentales en la democracia. Entonces los partidos políticos, por ejemplo, nosotros, imagínate que nosotros encerráramos a toda la gente que aspira y que le saquemos la cabeza en octubre del 2027. Nos fríen en alquitrán los adversarios, porque el gobierno está permanentemente con sus aspirantes en campaña, con una publicidad, Máximo, una publicidad muy efectiva. Entonces nosotros tenemos que encerrar a la gente de nosotros, la gente nuestra, para que nadie la vea. La Junta es inteligente. La Junta tiene cabeza. ¿Ustedes creen que la Junta no tiene cabeza? Tiene cabeza. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en coordinación con ella, ver cómo los pasos que damos fortalecen el proceso democrático e institucional. Entonces el que jugó con esa ventaja fue Francisco Javier. No, yo no digo que te... Es como que está muy encariñado con Francisco Javier. Entonces se le nota. Esa es la línea en absoluto. No, esa es la línea de Danilo. No, en absoluto. La Comisión de Arbitraje y Unidad tiene compromiso con ningún aspirante, ninguna aspirante. Dios nos ayude para hacer nuestro trabajo con objetividad, con imparcialidad, como árbitro. Y aquí, sea el que fuere o sea la que fuere, a nosotros nos conviene que sea una persona que cuando se presente como la aspirante o el aspirante, el pueblo diga, ese es el camino a seguir. ¿Y qué piensa Lidio Cadet de las candidaturas independientes? Yo pienso que la Junta está trabajando en eso. Y la Junta ha tomado un buen camino, en el sentido de que ha convocado a los partidos políticos para que den su opinión. Y eso es saludable. Eso es bendito, porque el sistema político descansa en la democracia, fundamentalmente en los partidos políticos. Si los partidos políticos son débiles, la democracia es débil. Es como, por ejemplo, si los miembros de un partido político son salta para atrás, que están pensando egoístamente nada más, ese partido no sirve para nada. No va a fortalecer la democracia. Si los partidos son fuertes porque también tienen una militancia enamorada de la democracia y el bienestar colectivo,
entonces tendremos una democracia sólida. La Junta está dando paso para que esa resolución o sentencia del Tribunal Constitucional encuentre un cauce que no nos lleve a un caos. Porque es muy importante esto. Y entonces estamos esperanzados en que así será. Don Lidio. ¿Y cuál sería el método de elección de ese candidato, don Lidio? Nos quedó esa pregunta. De ese candidato. Independiente. Del candidato del PLD. Bueno, sí, perdón que no te capturé al principio. Sí, nosotros... en el primer trimestre, atención, sí. Junta Central Electoral, en el primer trimestre. Nosotros aspiramos a que el método sea el mismo que se usó para la elección del candidato en las elecciones anteriores. Que sea exacto, que el pueblo participe y el partido también. ¿Por qué no se van a una encuesta? Para no gastar, digo yo, esos fondos. Estamos hablando de cerca de 500 millones de pesos, que ahora un partido que está en una temporada de austeridad, según lo dijo el secretario general, gastar 500 millones de pesos en una primaria interna cuando pudieran hacerlo de consulta mediante entrevistas. ¿O es que...? No, porque tú recuerdas que los locales nos fueron prestados, el gobierno... Tuvimos un encuentro con el presidente Abinader. Pero se gasta un dinero, Lidio. No, pero no es de esa... No son 500 millones. No se gastaron 500 millones, ¿sabes? Porque eso fue lo que se gastó. Eso fue en la campaña, en el proceso de la campaña. Pero en un mes de campaña se gasta 500 millones. No. O sea que no fue en un mes. No, en absoluto. Lo que yo digo es que ese método de que de los padrones de los partidos se cruzan, y las personas del pueblo que están en un padrón de un partido, esos no van a votar, pero los que no están en el padrón de un partido, semiabierto. Entonces ese es un método que dio buen resultado y nosotros aspiramos a que se repita ese método. O sea que yo que no estoy inscrito en ninguna organización política, gracias a Dios, puedo ir a votar en las internas del PLD. Así es, Jorge. Y lo esperan allá, dígame. Pero esa es mi reacción, don Lidio, a casi todos los partidos, no se preocupe. No. Y además yo comprendo. De todas maneras, lo importante es que el trabajo que tú estás haciendo junto con tu compañero de equipo, ayuda al proceso democrático. Eso es importantísimo. O sea, ustedes lo saben. Lo importante que es para un comunicador el que Dios, el destino, la vida le haya dado la posibilidad de hacer ese trabajo. Claro. Porque si uno eleva la conciencia de un pueblo, está haciendo un aporte invaluable. Porque en el mismo grado en que la conciencia del pueblo se eleva y ese pueblo se convierte en sujeto de su propia historia, que dice su propia palabra, no lo que dice Lidio, sino lo que analiza, ve, hurga, investiga, y dice, este es el camino. El trabajo de ustedes es muy importante, trascendente. Don Lidio, yo no quiero dejarlo ir sin antes preguntarle, porque usted fue director de Ética e Integridad Gubernamental. Sus comentarios sobre la dirección de doña Milagros Ortiz Bosch, ¿alguna evaluación de su parte del trabajo que está haciendo ella desde esa dirección? Yo he dicho incluso a otros... ¿O alguna recomendación que le tenga? Alguna otra que me han preguntado. Yo tengo un gran respeto por la doctora Milagros Ortiz Bosch. Yo deseé desde el principio, y lo sigo deseando, que haga la mejor gestión posible. Y que vaya muy bien esa área. Porque nosotros, en el libro que yo escribí, que dejé a algunos de ustedes. Buenísimo. Digo que yo encontré en la dirección de ética. Eso es un libro. Y que dejé. Y yo cuando me junté con la doctora Milagro en la transición, hablamos de eso. Y yo creo que ella está interesada en que esa área no decaiga por nada del mundo. Claro. Porque, por ejemplo, si el portal de transparencia que nosotros establecimos en todas las instituciones del gobierno y una parte de los municipios. Ustedes saben lo importante que es que la gente quiere una información y que esa información se les sirva porque está ahí. O sea, eso es transparencia. Entonces, eso que se fortalezca lo más posible. Las comisiones de ética, que se le dio un poder que yo incluso lo quise llevar al Congreso para una ley,
pero no tuve éxito en el Congreso. Pero para que las comisiones de ética tuvieran un poder tan grande que ningún funcionario, ningún superior se atreviera a inventar con una comisión de ética. Claro. Entonces, de manera que esa área es fundamental y yo deseo los mejores éxitos ahí a la doctora. Bien, muchísimas gracias, don Lidio, por estar con nosotros. Siempre un honor conversar con usted. El honor ha sido mío. Le doy gracias a Dios que me trajo acá otra vez y que con Jorge, con Máximo y con Karina pudimos comunicarnos con el país. Sí. Eso se trata. Y que ese país merece ser feliz. No importa qué partido tenga el gobierno, uno tiene que aspirar a que las cosas se hagan bien. Así es. Para que el pueblo pueda tener bienestar integral. Así es que gracias del alma. Gracias, don Lidio Cadet, con nosotros en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.